Ya podemos comenzar, ingeniero. ¿Sí? ¿Ya podemos comenzar? Buenísimo. Sí. Bueno, vamos a empezar con esta tercera clase. En esta tercera clase, como habíamos estado viendo en la clase anterior, habíamos visto que cuando queremos emprender o enfrentar cualquier proceso productivo, siempre acudíamos a los factores productivos que son el capital, la mano de obra, la tecnología, la capacidad empresarial. Esos recursos siempre están presentes porque son los que nos permiten de esa combinación de factores poder producir. También recordemos que de esos recursos productivos en el tiempo, podíamos analizarlo en el corto plazo, pero para poder hacer el análisis en el corto plazo, podemos tomar uno, ahí es un caso donde podemos distinguir, hacer variar un solo recurso y a los otros mantenerlos fijos para poder hacer, para ver qué pasa. Mientras que sabemos que en el largo plazo todos los recursos son variables. Entonces, la teoría de la producción lo que nos va a permitir es ver qué pasa, cómo varía la producción cuando varía un solo recurso. Los otros demás permanecen ceteris paribus, que es que todos los otros recursos permanecen constantes. Ahora, ¿qué pasa con la producción en el largo plazo? En el largo plazo, acá ya no podemos hacer un análisis tomando dos factores variables, trabajo y capital, que son los principales, uno de los principales factores productivos, el trabajo y el capital. Y aparece acá un nombre raro, parecería, el tema de las isocuantas. ¿Qué son las famosas isocuantas o qué me van a representar? Esas isocuantas me van a poder representar diferentes combinaciones de capital y trabajo que nos proporcionan una misma cantidad de producto. Acá lo podemos ver gráficamente. Esta sería una gráfica de una isocuanta. Ustedes ven que tenemos 11 en el punto A, 11 de capital y tenemos 1 de trabajo, y para producir 100 unidades de producción. En el punto B tenemos 8 de capital y tenemos 2 de trabajo. Y así, en la medida que vamos bajando, o sea, vamos postergando, vamos gastando menos de capital, necesitamos gastar más de trabajo. Y cada vez, ustedes irán viendo que esa pendiente cada vez se va achicando, o sea, en la medida que nos vamos hacia la derecha, cuando vamos reemplazando capital por trabajo, cada vez bajamos más de capital y se hace cada vez más difícil y necesitamos cada vez más de trabajo para reemplazar el capital. Eso es lo que nos va a explicar las isocuantas, ¿no? Las isocuantas nos muestran las combinaciones posibles de capital y trabajo para lograr una misma cantidad producida y las distintas alternativas. Estas isocuantas, como lo vemos acá, tienen la forma curva y lo que vemos también acá que son paralelas. Ustedes ven acá que no se cortan. Estas isocuantas tienen características especiales. Son infinitas las isocuantas. Acá vamos a ver, miren, en este punto, nos dan las características que tienen las isocuentas. ¿Qué dice de las isocuentas? Las isocuentas son continuas. Son infinitas, pasan infinitas, son todas paralelas, pero hay infinitas isocuantas. Nunca se cortan, nunca se cortan. ¿Por qué no se cortan? Ustedes dirán, ¿por qué no se pueden cortar? Porque si se cortarían, significaría que la misma cantidad de trabajo y capital nos podría dar distintos niveles productivos. O sea, cortarse que nos dé, que se corte la curva de 100 unidades y de 200 unidades, que sea ese punto, no es posible de que la misma cantidad de recursos nos dé distintos niveles productivos. Siempre es un nivel productivo. Entonces, no se pueden cortar. Son convexas respecto del origen. Ustedes ven la forma que tiene respecto del origen. Tiene acá una forma que tienen estas formitas así convexas, o sea, son convexas respecto del origen. Tienen
¿qué parte de las isocuantas nos van a interesar? Nos interesan la parte, porque estas se prolongan hacia arriba y hacia la derecha. Pero hay una parte que nos interesa. La parte que le interesa a la economía es donde se ve esta condición, que cuando bajemos uno de los recursos, cuando ahorremos capital, necesitamos gastar más del otro recurso para movernos dentro de estas curvas de igual cantidad de producción. O sea, por eso es que la zona de interés, ya lo vamos a ver en otra diapositiva, es esta zona, toda esta zona, si uno le trazara las tangentes acá, serían, punto por punto, serían rectas que tienen pendiente negativa. Por eso acá decimos, son continuas, son infinitas, no se cortan, son convexas con respecto al origen y tienen pendiente negativa. Fíjense, todas esas condiciones tienen que cumplir las isocuantas, cumplen las isocuantas. Pero también, como decíamos acá, fíjense, acá hay una gráfica, donde identifica otro nombre raro, si ustedes quieren, a estas curvas que unen todos los puntos. Fíjense, si vemos acá, están uniendo todos los puntos de tangencia a las curvas de tangencia vertical. Y acá están uniendo todos los puntos de tangencia horizontal. ¿Por qué? Porque las curvas después se prolongan acá y ya no tienen pendiente negativa. Acá todos estos puntos, cualquiera de estos puntos que tracemos una pendiente, van a tener pendiente negativa. Pero si nos pasamos acá a la derecha, vuelven a subir un poco y ya la pendiente a cualquiera de estos puntos ya va a ser una pendiente positiva. Porque se da... ¿qué es lo que hacen entonces las isoclinas? Las isoclinas lo que van a hacer es unir todos estos puntos de pendiente vertical con el origen y todos los puntos de pendiente horizontal, y entonces me delimitan la zona de interés económico. Y esto tenía una correlación cuando yo les había mostrado la gráfica de producto. Ustedes veían de que habían tres zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Acá se identifican las zonas también medio como en cierto espejo, porque si ustedes se paran acá, en la zona L1, ustedes ven que cualquier punto de acá de L1 tiene poco de capital, poco de trabajo y mucho de capital. En la zona 2 tenemos un valor intermedio, y acá en la zona 3 tenemos mucho de trabajo y poco de capital. Decíamos que cuando pasábamos para este lado y usábamos mucho de capital, esta era una zona ineficiente. Mientras que acá en esta zona iba creciendo el marginal y el medio, entonces no sabíamos que acá estaba la máxima eficiencia. Pero después de eso no teníamos muchos otros datos. Y decíamos que si nosotros hacíamos el análisis al revés, liberábamos trabajo y hacíamos variar el capital, sí va a dar una cosa en espejo. O sea que acá lo que es zona 3 para trabajo iba a ser la zona 1 de capital. Lo que es zona 2 para trabajo va a ser la zona 2 para capital. Pero lo que es 1 para capital va a ser la zona 3 para trabajo. O sea que de alguna forma las isoclinas me van a estar mostrando los límites de las zonas de las isocuantas de interés económico. Sabemos que si nos movemos hacia arriba o hacia la derecha, estamos en zonas de ineficiencia. Otra palabra más que aparece, el isocosto. Nosotros, si producimos, tenemos una cantidad de capital y una cantidad de trabajo, pero siempre habíamos dicho de que el capital tenía un precio y que la mano de obra tenía también su precio. Si nosotros multiplicáramos el trabajo por el precio del trabajo y multiplicáramos el capital por el precio del capital, eso nos daría es la suma de esos dos insumos, nos daría lo que nosotros conocemos como presupuesto, que es lo que podemos llegar a gastar para lograr la producción, para un determinado nivel de producción, combinando trabajo y capital. Entonces, si en esa ecuación nosotros despejáramos K,
vamos a obtener la ecuación de una recta. Vamos a obtener la ecuación de una recta. Esa recta, fíjense acá, esa recta que queda, porque acá ustedes ven que este primer término de la ecuación es la ordenada al origen, y el otro término es la abscisa al origen. Entonces, esta recta nos está representando el presupuesto, o sea, todos los puntos que vamos a poder combinar con un determinado precio del capital, con un determinado precio del trabajo, nos movemos sobre esa recta. No nos podemos ir para abajo porque estaríamos gastando menos del presupuesto, ni nos podemos ir para arriba porque estamos gastando más del presupuesto. O sea que esta recta sobre la que nos movemos es lo que se va a llamar isocoste, porque nosotros sobre esta recta vamos a poder lograr un nivel productivo, pero no nos podemos salir de esa recta. Pero de todo lo que podemos producir, ¿qué es lo que nos convendría producir? Porque obviamente que por cada uno de estos puntos va a pasar una isocuanta, otra isocuanta, otra isocuanta, van a pasar muchas isocuantas cortando a esta recta del presupuesto. Pero hay una que va a ser la que va a optimizar la combinación, va a ser la combinación perfecta. ¿Dónde se va a dar? Cuando haya una isocuanta que pueda ser tangente al isocoste. Cuando encontramos nosotros una isocuanta que es tangente, que tiene su tangente acá al isocoste, ese va a ser el punto optimísimo, el mejor de todos los puntos. Eso acá aparece dentro de este concepto de isocuanta, el concepto de tasa marginal de sustitución técnica. ¿Qué significa eso? La tasa marginal de sustitución técnica es el cambio de la cantidad de capital que estoy dispuesto a hacer por la cantidad de trabajo. El cambio. Ustedes saben que capital y trabajo no tienen una correspondencia unívoca. No es lo mismo una unidad de capital que una unidad de trabajo. Por eso estas curvas no son curvas perfectas. Si hubiera una univocidad, o sea, si fueran unívocos, capital y trabajo, entonces delta I y delta X serían iguales, cosa que no es así. Por eso tienen distintos valores, ¿no es cierto? O sea, delta I no es igual a delta X. Pero la pendiente delta I sobre delta X es lo que se da a llamar tasa marginal de sustitución técnica. Esa tasa marginal de sustitución técnica, en valores vinculado al producto marginal, se llama tasa marginal de sustitución de capital por trabajo, es el producto marginal del trabajo sobre el producto marginal del capital. Parece fácil, hay toda una deducción teórica. Cada uno de estos puntos, si vamos al caso, cada uno de estos puntos, o sea, lo que son la determinación de las isocuantas, que también en economía estas isocuantas se suelen llamar curvas de indiferencia. ¿Por qué curvas de indiferencia? Porque es el mismo nivel productivo con distintas combinaciones de trabajo y de capital. O sea, cada una de estas gráficas prácticamente tiene una deducción. Por eso yo siempre les digo, o sea, lo que alcanzamos a ver dentro de esta clase virtual son los aspectos centrales. Yo los invito a que también vean videos, hay muchos videos de explicación para que le ayuden a afirmar estos conocimientos. Pueden verlos hay videos de la UAB, de videos de Libertalia, o sea, hay de muchas páginas donde pueden profundizar un poquito más para que le decante y le sedimente el conocimiento. Bien, estábamos con la tasa marginal. Eso hasta ahí estaríamos con producción, porque vimos producción de corto plazo y vimos producción de largo plazo. Cuando entramos a ver las producciones de largo plazo, aparecieron este concepto de las isocuantas, y vinculado a las isocuantas, como vimos en las diapositivas anteriores, aparecieron las isoclinas, apareció el isocoste, o sea,
que hay muchos conceptos vinculados a la isocuanta. Por eso, prácticamente, en realidad, isocuanta sería para toda una clase quizás de 2 horas, de 3 horas, para poder ver las reducciones de fórmulas y todo eso, ¿no? Porque cada tema tiene su profundidad y además podría tener la profundidad que uno quisiera, porque de cada cosa se puede hacer un análisis mucho más profundo. Entonces ahora lo que vamos a empezar a tratar de comprender qué son los costos de producción, porque hemos visto producción, pero de la mano de la producción van los costos, porque siempre que queramos producir algo, tenemos que saber si vamos a ganar o si vamos a perder. Entonces, un punto base son los costos. Y hay como diferencias entre lo que es costo, entre lo que es gasto y entre lo que es inversión. Cuando hablamos de costo, háganse a la idea de que hay la esperanza de ganar algo, o sea, el costo se va de alguna forma a poder recuperar, porque si yo para hacer un producto utiliza materia prima y mano de obra, seguro que con eso lo voy a poder recuperar. Mientras que hay otros gastos que es más difícil pensar en su recuperación, que hacen, por ejemplo, a que funcione bien la administración, la distribución y el financiamiento de los productos que yo produzco. Entonces, costo está asociado a una recuperación, a una expectativa de recuperar ese dinero. El gasto está más asociado a un dinero que en muchos casos se puede hasta perder. Mientras que la inversión sí está relacionada también con una expectativa de ganancia, porque si ustedes van a producir algo, compran una maquinaria, lo que sí, la expectativa de ganancia, ya lo vamos a ver cuando veamos formulación de proyectos, una máquina no se recupera la máquina en a lo mejor depende de la inversión que tengamos que hacer para comprar una máquina, pero vamos a tratar de que con lo que vendamos recuperar esa inversión que hemos hecho. Entonces las inversiones que están vinculadas a las máquinas que podamos comprar, a la capacitación que podamos hacer, siempre hay una expectativa de recuperación. Hay también una expectativa de ganancia, pero en el tiempo, o sea, no es inmediato. Bien, entonces, decíamos, ¿por qué tenemos que llegar a poder cuantificar los costos? ¿Por qué tenemos que llegar a poderlos medir? Una regla de la administración dice, no se puede gestionar ni se puede controlar lo que no se puede medir. Siempre hay que llegar a una medida, a poder evaluar cuáles son los costos, cómo se miden esos costos. ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos que tratar de reducirlos. Las empresas compiten por sus costos. En muchos casos lo que por ahí es un poco más fácil reducir son los costos fijos. Ya vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver por qué por ahí se pueden, o cómo se pueden llegar a reducir esos costos. El precio. ¿Por qué cuantificar? Porque el precio sabemos que la oferta y la demanda nos definen el precio. O sea que el precio no lo manejamos nosotros, no está en nuestra órbita poderlo manejar. Sí vamos a tener un precio de referencia y sabemos que nuestros costos, nosotros tenemos que poder cubrir los costos y tener una ganancia. O sea, el precio para nosotros se tiene que transformar en un costo más un beneficio. O sea que vamos a tener que estimar esos costos para saber cuál es la expectativa de ese beneficio. O sea, precio y beneficio están muy vinculados. Lo mismo que tenemos que, en muchos casos, ustedes van a ver en la evaluación del proyecto, un punto central para evaluar un proyecto es decir, bueno, o sea, yo voy a producir zapatos, bueno, pero ¿y el zapato? ¿Cuánto puedo llegar a ganar por cada par que venda? ¿Y cuántos pares necesitaría vender para poder recuperar la inversión que haga en las máquinas que compre? Porque cómo puede ser que haga zapatos en forma artesanal o puede ser que ya los haga a nivel industrial. Entonces ahí tengo que ya salir a invertir, tengo que salir a comprar máquinas, tengo que salir a comprar la infraestructura que necesito para poder montar esa fábrica, todas las máquinas para poder producir, con la expectativa de que con los ingresos que voy a tener
voy a poder recuperar esa inversión y a su vez voy a tener ganancias. Y un punto central también, ya lo vamos a ver cuando veamos emprendedorismo y veamos todo lo que es la empresa, hay un concepto que se llama punto de equilibrio. ¿Qué es ese punto de equilibrio? ¿O a dónde me lleva el punto de equilibrio? El punto de equilibrio va a tratar de identificar a partir de qué punto, qué cantidades necesitamos producir para cubrir costos. ¿Mm? Ustedes lo están viendo ahora con el tema del coronavirus. Muchas empresas chiquitas, jardines de infantes, todo eso van a desaparecer. ¿Por qué? Porque tienen que cubrir costos. Y en muchos casos lo que más les cuesta es cubrir costos fijos, porque tienen que pagar un alquiler, tienen que pagar los sueldos de las maestras que atienden el jardín, la luz, el gas, todas esas cosas. Y si no hay un ingreso, no hay cómo cubrir esos costos. Entonces todo eso empieza a ser pérdida y no hay forma de tener ninguna ganancia. O sea, entonces el punto de equilibrio, hasta en este caso, si ustedes dijeran, bueno, yo voy a poner un jardín, tendría que saber cuántos niños necesito tener dentro del jardín para poder cubrir los costos. Y a partir de ahí, yo sé que si me dijeran, bueno, necesito tener 100 alumnos, 100 chiquitos que ven. A partir del 101 recién empiezo a ganar. Con el número 100 cubrí costos. Cuando entre el 101, 102, recién empiezo a respirar porque digo, bueno, con el 101 voy a tener alguna ganancia y así. Y ahí van a empezar las ganancias. Pero hasta tanto no se dé ese punto de equilibrio, estoy a pérdida. Estoy a pérdida porque no estoy cubriendo costos. Eso pasa con muchas empresas. Imagínense un hotel, imagínense un restaurante. Cubrir costos hoy es prácticamente una tarea faraónica, ¿no? Imposible porque están cerrados. Pero dentro de todas las gamas estas de costos se pueden hacer algunas clasificaciones. ¿Sí? Nosotros hablábamos del corto plazo y del largo plazo. Igual que en producción lo mismo, en el corto plazo pues vamos a poder distinguir costos fijos de costos variables. En el largo plazo todos los costos son variables. Pasa lo mismo que en producción. Lo que pasa en producción pasa acá en el análisis de costos. Acá aparecen, quizás los han sentido nombrar, costos explícitos y costos implícitos. ¿Qué son los costos explícitos? Los costos explícitos, acuérdense que la forma de tener para registrar una empresa es la contabilidad. Y la contabilidad lo que hace es registrar lo que entra y lo que sale. Lo que no se ve, lo que no queda registrado, no aparece. ¿Para qué? ¿Por qué les digo esto? Mientras que a la economía sí le interesan los implícitos. Los explícitos, para que a ustedes les quede claro y para que los recuerden, son los costos contables. Los implícitos son los que no aparecen en la contabilidad. Si, por ejemplo, tengo una ferretería y soy el dueño del local, no va a aparecer un ítem que diga alquiler del local porque no me lo voy a pagar yo mismo. Entonces, ese sería un costo implícito. Sin embargo, si yo a esa misma ferretería la alquilara, o sea, yo estoy perdiendo de percibir ese alquiler. Entonces, ese es un costo implícito. Siempre a la economía le van a interesar los implícitos, porque no puede ser que dos empresas iguales, o podría ser que tengan los mismos recursos, que tengan la misma cantidad de gente, que tengan la misma cantidad de maquinaria, uno tenga más rentabilidad que el otro, porque en muchos casos son las mismas empresas, pero en un caso uno es el dueño del negocio, tiene empleados que son familiares, entonces todo eso no va a aparecer en la contabilidad. Entonces a los ojos de la rentabilidad, a los ojos de la contabilidad, ese que tiene su propio terreno, su propio negocio, su propio local, que tiene sus propios empleados que son familiares, que no les paga sueldo, eso no va a aparecer en la contabilidad. Entonces a la hora de ver las ganancias, claro, va a parecer que este es mucho más rentable que el del frente, exactamente igual, pero ese tiene que pagar alquileres, tiene que pagar todo lo demás. ¿Se entiende? O sea, los implícitos más los explícitos a la contabilidad, a la economía le interesan todos. Por eso van a aparecer los implícitos. Siempre que se hacen estudios económicos, se hacen con los explícitos y con los implícitos. Bien,
Y dentro de estos de corto plazo, aparecen muchos nombres parecidos, todos bastante muy parecidos a los que aparecía, muy vinculados a la producción. Van a aparecer costos fijos, costos variables, costos totales. Después van a aparecer variables o unitarios o promedio, variables unitarios fijos unitarios o fijos promedios, totales promedios o totales y los marginales. Siempre, ustedes acuérdense que siempre que en una gráfica van a aparecer los marginales, porque el marginal siempre me va a dar una información de lo que está pasando, si hay alguna, dentro de esa gráfica, hay algún máximo, hay algún mínimo, o me da más información de lo que está sucediendo en una función. Por eso es que recurrimos a los marginales, porque los marginales me permiten explicar otras cosas que la gráfica común no me las va a mostrar. Bueno, ya mencionamos los explícitos y los implícitos, los de corto plazo y los de largo plazo. En el corto plazo, ¿cómo clasificamos? Bueno, en función del tiempo, obviamente, pero dentro del corto plazo sí es posible identificar los variables de los fijos. Nosotros habíamos visto que, y a su vez, están los fijos, los variables, la suma de los dos me va a dar los costos totales. Nosotros habíamos visto en la clase anterior cómo a partir justamente de esta gráfica de producción, cambiando de ejes, mandando las cantidades acá con una recta de la identidad, mandamos este eje de ordenado, lo pasamos a abscisa para que queden cantidades acá, y convertimos lo que es trabajo en costos a multiplicarlo por su precio. Entonces, teniendo costos y teniendo producción, obteníamos esta curva que está acá, que era la curva de los costos variables. Obviamente, porque estamos diciendo que los variables son los que varían con la producción. O sea, estamos partiendo de la gráfica de producción para obtener los costos variables. Mientras que los fijos, como no varían con la producción, para ser constantes. Si esta curva de costos fijos le sumamos la curva de costos variables, que nace acá en cero, vamos a obtener la curva de costos totales. ¿Qué vamos a poder decir de estas gráficas? O sea, acá está la gráfica, la volvemos a ver, costos fijos, costos variables. ¿Cuáles son, por ejemplo, costos fijos? Costos fijos son los que, llegado a fin de mes, los tenemos que pagar, se produzca o no se produzca. Si tengo empleados administrativos, termino el mes, le tengo que salir a pagar, o sea, no tengo excusa. Distinto es el personal que está afectado a producción, o sea, a lo mejor tengo personal temporario, entonces esos sí van a ser variables, porque a lo mejor en determinados meses se le paga, otros meses no se le paga, por eso van a ser variables. La energía, también puede ser que tengamos energía variable y energía fija. La fija puede ser la energía que pagamos por la parte de locales comerciales, en la otra variable que se paga por la producción. O sea, acá admite todo un análisis, poder clasificar e identificar los costos fijos de los variables. Y como siempre, como decíamos recién, para poder explicar un poquito más, recurrimos a hacer estos promedios que le llamábamos. De los variables, vamos a sacar los variables medios dividiendo los costos variables por la cantidad producida. Los fijos medios dividiendo la cantidad de costos fijos por la cantidad producida. Los costos totales medios, que son la suma de los dos dividido por la cantidad producida. Y también vamos a definir acá, muy parecido a lo que es producción, porque acá también hablamos pero acá hablamos de costos también marginales, que van a ser el total de los costos, o sea, cuánto varía el costo total cuando hay una variación unitaria de las cantidades producidas. Y así como hemos trazado gráficas para producción, acá van a aparecer las gráficas para costos. Ustedes ven, vamos a ir viendo uno por uno. Costos fijos medios. Como estamos dividiendo
algo que es constante por algo que va en aumento, ustedes ven que los fijos medios van cayendo, 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 y si esto fuera para infinito serían cero. Por eso es que los fijos, ahí vale la pena hacer alguna referencia acá a lo que son las economías de escala, porque cuando produzco mucha cantidad, la incidencia de los costos fijos cada vez es menor, o sea, produzco mucho, el costo fijo, ustedes ven, como les estoy diciendo, se va haciendo asintótico a cero, o sea, si es muy inmensa la cantidad que produzco, los costos fijos casi no tienen peso, por un lado. Después tenemos, si nosotros dividimos los costos variables medios por las cantidades, vamos a ver que acá también va a pasar de que los costos, me parece el cursor para mostrarle, acá está. Con los variables medios, que es dividir, nosotros decíamos que los costos fijos son los costos variables más los costos totales. Y dividiendo los costos totales por Q, va a ser costo total más costo fijo más costo variable dividido Q. Al distribuir el Q nos queda acá costo fijo medio y costo variable medio. Los costos variables medios, ustedes ven que tienen un comportamiento particular. Empiezan a decrecer, va decreciendo, empiezan a decrecer, llegan a un mínimo y de ahí vuelven a aumentar. ¿Qué es ese mínimo? Si ustedes ven acá que está trazada independientemente la de los variables, acá donde la tangente, donde hay una tangente a la gráfica de costos variables, ese me va a dar el mínimo de los variables medios, el mínimo. Mientras que si nosotros trazamos la tangente ya a los totales, me va a dar el mínimo de los totales medios. O sea que ustedes ven que ya hay dos puntos característicos. Uno que me da el mínimo de los variables medios y el mínimo de los costos medios. Y el marginal, como siempre, que era la tangente punto por punto a la gráfica de costos totales, acá donde haya el cambio de curvatura, ahí se me va a dar el mínimo de los marginales. Por eso es que también en coincidencia con esto aparecen de vuelta las zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. Ustedes ven que el análisis es bastante parecido. Todo lo que en producción, siempre decimos, es pico de producción, tiene que ser valle en costo, porque en producción nos interesa la maximización. Y en costos nos interesa la minimización, o sea que los costos sean mínimos porque queremos ganar más. Esto es posible, este análisis es posible hacerlo en el corto plazo. ¿Cómo hacemos con el análisis en el largo plazo? Es como que hiciéramos un pequeño artificio o el análisis lo hacemos, como no tenemos nada para ninguna gráfica que nos permita ver el análisis del largo plazo, lo que hacemos es analizar diferentes plantas que tienen cada planta tiene su propio techo productivo, y vamos a hacer el análisis en el corto plazo de cada una de estas plantas. O sea, esta sería una planta, esta sería otra planta, y esta sería una tercera planta. Cada una tiene sus costos medios, tienen su costo marginal. Ustedes ven que los costos marginales para esta planta están cortando en el mismo. Acá también, acá lo mismo. Entonces, estas tres plantas que tienen distintas capacidades, esta podría ser de 100.000, esta de 500.000, esta de 1.000.000. Cada una, ustedes ven que cada una es una planta, cada uno de estos análisis, el análisis a corto plazo de cada una de esas plantas. Esto es lo que se puede hacer para poder hacer el análisis de los costos medios en el largo plazo. Hacemos eso. Lo que hacemos entonces es, cuando tenemos esas tres plantas, hacemos esos análisis en el corto plazo de estas tres plantas, al trazar la envolvente de todas de esos costos medios, ahí recién podemos obtener lo que se da a llamar el costo medio
en el largo plazo de una empresa. ¿Cómo se determinaría el costo medio en el largo plazo? O sea, hemos tenido que recurrir a 3 plantas de diferentes capacidades para poder trazar esta gráfica. Ahí está, o sea, acá con 5 plantas sería como de esas 5 plantas, con los estudios en el corto plazo de cada una de esas plantas, al integrarlas, cómo las integramos tomando la envolvente, nos va a dar el análisis en el largo plazo. Y esto como para que lo recordáramos, ustedes se acordaban de que acá, por un lado, teníamos lo que era el marginal, el producto marginal, fíjense, el pico del marginal es el mínimo del costo marginal. El pico del costo marginal es el mínimo del costo marginal. Y el pico del producto promedio o producto medio es el mínimo de los costos variables promedio, porque acuérdense de que la producción nos está haciendo el análisis de los costos de la producción variable. Por eso lo que aparece acá son costos variables. Los fijos no aparecen porque después los consideramos a los fijos. Entonces, pero se da esto que decíamos, pico en producción, valle en costos. Pico del marginal, valle del costo marginal. Pico del costo del producto medio, un producto promedio, como lo quieran llamar, es valle del costo variable promedio. Esto es costos. Esto es costos en el corto plazo y en el largo plazo. Vuelvo a repetir, son los aspectos principales de las gráficas en los prácticos para ver cómo determinar los costos fijos y los variables. Están están planteados, pero les vuelvo a repetir, es necesario profundizar con videos. Hay videos que van a poder profundizar o comprender, porque esto no se entiende. Yo soy consciente de que producción y costos hay que madurarlo, hay que verlo, hay que escucharlo varias veces para comprenderlo. Yo entiendo de que ustedes son, la mayoría son nativos digitales, pero bueno, hay muchas formas de entrar para la búsqueda. Ustedes pueden poner costos fijos y costos variables en la parte de Google abajo donde dice todos, y ahí van a aparecer todas las páginas que tienen la información sobre variables. Les dije que pueden entrar por PowerPoint, que les va a dar como las ideas centrales. Pueden entrar por imágenes también, porque aparecen muchos ahí, muchas slides que también les muestran costos fijos y variables, o directamente también por videos. Hay de costos fijos y de costos variables, de isocuantas, de lo que ustedes quieran, están explicados por muchísimos profesores, o sea, y son conceptos que no se modifican, o sea, no hay un invento nuevo en lo que son las isocuantas, lo que son las isocostes, lo que es el costo marginal, lo que son los costos fijos, los costos variables, es un concepto que no se ha modificado, sigue siendo el mismo. O sea, es importante que vuelvan a la teoría, que vuelvan a este análisis. Bueno, por hoy estamos con este tema de costos. Estaría abierto a preguntas, a ver qué es lo que quieren indagar. ¿Estamos, Eva? Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola. ¿Hay alguna pregunta?
Sí se escucha bien, profesor. Cualquier cosa puede pedirle a los que tengan dudas que hablen con los micrófonos. Bueno, el que quiera hacer alguna pregunta, escucho a ver cuál es la pregunta, chicos. Estoy a la escucha. ¿Se comprende? ¿Les resulta muy difícil? Quisiera saber cuál es su óptica. Profesor, yo puedo decir que se entendió bastante bien. De todas formas, como decía, capaz que está bueno profundizar un poco más para poder entender el marco teórico de todo, pero se entendió muy bien, por lo menos de mi parte. Sí, en estas cosas, en el tema de producción y de lo que es costos, eh, estos puntos característicos creo que son quizás los aspectos más importantes que tienen que poder distinguir, porque siempre en producción, por un lado, es saber esto de las zonas de producción, cuáles son las zonas óptimas, también poder entender esto de que existen costos también óptimos, ¿sí? Porque eso es lo que nos permite identificar, como decíamos recién, si a la hora de producir, poder llegar a saber si nos va a convenir producir sobre el esquema que nosotros planteemos, sobre las máquinas que tengamos, cuánto va a ser lo que podamos llegar a producir y si con lo que produzcamos vamos a ganar o vamos a perder, porque uno de los grandes problemas es ese, cuando uno empieza a hacer el análisis, sobre todo en emprendedorismo, el gran problema es ese, o sea, poder llegar a ver si el negocio realmente es rentable o no es rentable. ¿Mm? Entonces, en cualquier trabajo van a tener que llegar a la parte de costos, especialmente cuando presenten su tesis. Eso, desde ya les digo que la parte de costos es inevitable, porque si no sacan los costos, difícilmente van a poder saber si recuperan o no recuperan la inversión. Uno de los puntos centrales de la evaluación del proyecto es ese, o sea, en base a los ingresos que el proyecto me va a generar, voy a poder o no recuperar la inversión. ¿Alguna pregunta, chicos? Están preguntando acerca de los parciales. Ajá. Bueno, eh, los parciales, más que nada, lo que se va a buscar es que den cuenta del recorrido que han hecho, o sea, que haya una comprensión de la temática, o sea, que ustedes puedan tener una comprensión de los temas y que puedan integrar, o sea, donde haya una integración. Si quieren algo les adelanto, o sea, hay dos propuestas. Eh, una propuesta es una parte de evaluación grupal. En esa parte de evaluación grupal se va a pedir una especie de, no sé si han trabajado alguna vez en elaborar una infografía. ¿Han hecho alguna vez eso? ¿Nadie ha participado haciendo eso, chicos? Están escribiendo que no y hay algunos que sí en el chat. Ajá. Bueno, no es tan complicado, es poner en una sola hoja aspectos principales de un análisis. ¿Sí? Eh, la idea central de esto que va a ser grupal sería tratar de ver, porque a lo que se apunta, les comentaba de que estuve ahí en una charla que dieron de gente de Colombia sobre todo lo que es esta parte de educación, y lo que decían
estos colombianos que venían con una experiencia, no tanto por ahora, sino por antes, porque ellos tenían que dar contenidos al interior de Colombia, a las zonas rurales, y uno de los puntos que marcaban ellos, eh, obviamente que las evaluaciones son distintas porque el aprendizaje también no es lo mismo la clase magistral que la clase virtual. O sea, yo lo que les marcaba es que la clase virtual obliga a ir a los aspectos principales, pero hay un proceso personal que es también investigar, indagar y volver a refrescar las cosas porque eh, esto es un condensado en realidad. Pero bueno, entonces, ¿cómo damos cuenta de ese proceso? Más que nada, ver cómo ha sido la comprensión de ustedes, qué comprensión hubo durante este proceso para ver si han ido entendiendo. Entonces la idea era tratar de pensar en un determinado producto de consumo cotidiano, y hacer el análisis de ese producto desde que poder identificar quién es el segmento de mercado que lo consume, qué costos podría llegar a incurrirse para fabricar ese producto, qué tipo de elasticidad tiene ese producto, qué tipo, o sea, todas generalidades de cosas que hemos ido viendo, como para que ustedes integren ese conocimiento y esa integración poderla presentar, que tendría, yo calculo que alrededor de 10 puntos, para donde se va a dar respuesta de ese producto a 10 puntos que deberían estar presentes, poderlos condensar en una hoja que sería la infografía, comunicarlo con cuestiones gráficas y algunas palabras, por supuesto, y eso, y a su vez, en no más de 2 o 3 hojas, en el relato, cómo han hecho el trabajo, digamos. Eso sería la parte esta de lo grupal y de lo procesal, digamos. Y por otro lado, habría algo así como un parcial domiciliario o donde hay un tiempo determinado para responder a una pregunta de criterio, una pregunta de análisis, digamos, que también iría como parte de la nota. O sea, de la nota para regularizar, porque, como les dije, está como muy difícil para pensar por ahora en el tema promoción. Profesor, ¿se tiene alguna fecha estimada o cuándo será? Y si lo que va a entrar en lo que sería como el primer parcial, ¿entraría hasta teoría de la producción o algo más? Y costos, y costos. Y costos, ok. Toda la parte de costos, o sea, porque con costos terminamos lo que es microeconomía. O sea, hasta ahí está cerrado micro y con eso haríamos esta evaluación, esta primera evaluación de micro, porque ya después tenemos que empezar con macro. Así que con esto, o sea, ahora hay que hacer el práctico de costos y con eso terminamos micro y ya estaríamos en condiciones de pensar en la evaluación. Profe, están preguntando si puede volver a explicar el tema de las isocuantas. ¿Sí? Sí, sí, cómo no. Vuelvo entonces. En todo caso, Seba, voy lento y cuando va apareciendo alguna pregunta, si quiere decirla, ahí nomás la tratamos de resolver. ¿Ah? Capaz que sea como más didáctico. Decíamos recién que las isocuantas es el análisis de la producción en el largo plazo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nos permite combinar ya dos factores variables. ¿Mm? O sea, en el corto plazo lo hacíamos con un solo factor variable. Acá varían dos, varían trabajo y capital. Pero la combinación de esos factores, lo que nos interesa analizar en este caso en producción, de esos dos factores, cómo podemos de esa combinación lograr una misma producción. En este caso, que está acá marcado,
Estamos combinando capital y trabajo para alcanzar una producción de 100 unidades de producto, o sea, de un determinado producto. Por eso decíamos, tomo uno de capital, uno de trabajo y 11 de capital. Ese es un punto. De esa forma, combinando esos dos recursos, puedo lograr una producción de 100 unidades. Pero también lo puedo hacer con 8 unidades de capital y 2 de trabajo. Ustedes ven que en la medida que voy aumentando o voy bajando la cantidad de capital, tengo que ir aumentando la cantidad de trabajo. Y cada vez que voy bajando, cada vez necesito aumentar más la cantidad de trabajo. Eso me está tratando de mostrar las isocuantas. O sea, de estas combinaciones va a haber infinitas, pero de esas infinitas hay una sola para producir 100, otra sola para producir 200, otra sola para producir 300. O sea, de todas estas isocuantas van a ir apareciendo infinitas isocuantas que van a ser todas paralelas, no se pueden cortar ninguna. No, por eso, una de las condiciones, por eso les digo, lo pueden analizar como isocuantas, o también en economía le suelen llamar curvas de indiferencia. Pero lo que me quieren mostrar es que la combinación de estos dos factores, hay diferentes posibilidades de combinar los factores, pero hay una condición, que en la medida de que bajo un recurso, debo aumentar el otro, porque eso es una economía. Ahorro de capital, pero tengo que gastar más de mano de obra si quiero mantener el nivel de producción. Por eso, si gasto 1 de trabajo, 10 y 11 de capital, si quiero gastar menos capital, si quiero bajar a 8 la cantidad de capital, el capital asociando con las máquinas, a lo mejor acá en esta de 11 tengo 3 máquinas. Tengo 3 máquinas y de mano de obra tengo uno solo, una sola persona. Ahora, cuando voy quiero bajar a 8 de capital, en lugar de 3 máquinas, tengo 2 máquinas. 2 máquinas, pero como bajé la cantidad de máquinas, tengo que aumentar la cantidad de trabajo. Aumento a 2. O sea, se va dando este principio de economía, o sea, que si gasto menos de un recurso, aumento más del otro. Y por eso es que estas, como les decía, van a aparecer infinitas isocuantas para los distintos niveles productivos, una para 100, otra para 200, otra para 300, pero todas van a empezar a ser paralelas. ¿Por qué? Porque cumplen esa condición. Estas condiciones, las condiciones que cumplen para el análisis. Son infinitas, no se pueden cortar, son todas paralelas, son continuas, tienen esa forma, son convexas respecto al origen y tienen pendiente negativa. ¿Por qué? Porque la parte positiva, decíamos recién que acá se pueden llegar a curvar para arriba, si se curvan para arriba y acá también, y en esa parte van a tener pendiente positiva. Y en esa parte de pendiente positiva entramos en las zonas de ineficiencia. Ahí vamos a necesitar más de los dos recursos y no se va a dar el principio de economía. En estos tramos de pendiente negativa se da de que si bajo un recurso, aumento el otro. O si aumento del otro recurso, tengo que bajar de este. O sea, se va a dar siempre un principio de economía. ¿no? O sea, siempre al aumentar un recurso, bajo el otro. Porque si tengo que aumentar los dos de forma simultánea, ¿qué ahorro estoy haciendo? Ninguno. Si quiero el mismo nivel de producción. Si yo me interesa, como ustedes lo veían acá, me interesa el mismo nivel de producción, se supone que si ahorro de uno, gasto más del otro. Pero nunca voy a gastar más de los dos porque si no, no estoy haciendo ningún ahorro. O si bajo uno, no necesariamente tengo que aumentar el otro. Esas son las isocuantas que aparecen justamente en estas posibilidades combinatorias, todos estos puntitos uno al lado de otro, todos estos. Esta primera va a ser la que me va a dar un determinado nivel de 100 unidades. Esta otra de 200 unidades, esta otra de 300 unidades.
pero si nos pasamos las zonas estas de tangencia, porque si nos pasamos de la tangente vertical y de la horizontal, que esta zona, cualquier tangente que se trace va a tener pendiente negativa, cuando nos pasemos de esta, ya vamos a estar en zona, si se acuerdan, en producción teníamos una zona 1, zona 2 y zona 3. Acá vamos a estar ya en la zona 3 de trabajo. Cuando, por más que producimos más, eh, por más que aumentemos el trabajo, la producción no va a aumentar. Ya acá en este punto hemos alcanzado el techo de la cantidad que se puede llegar a producir para trabajo. Y cuando vamos para el otro lado, acá hemos alcanzado el techo para capital. O sea, pasando este punto, vamos a gastar más de capital, pero no vamos a producir más, incluso vamos a producir menos. ¿Mm? O sea que las hizo cuenta en correlación con lo que me mostraba para un solo recurso, en el caso de la producción a corto plazo, la isocuanta me lo está mostrando variando dos recursos en forma simultánea. ¿Mm? Que se da en espejo, porque nosotros decíamos que lo que pasa en este sentido, que es la zona 1, 2 y 3 para el trabajo, es al revés para la zona, para el otro recurso, para el capital. Lo que es 3 para trabajo es 1 de capital, lo que es 2 para trabajo es 2 de capital, y lo que es 1 para trabajo va a ser 3 de capital. Se van a dar en espejo, que es lo que sucedería en el caso cuando hicimos el análisis de la producción en el corto plazo y teníamos variando capital nada más, el trabajo nada más, teníamos fijo capital. Si liberáramos al revés, se va a dar esto del espejo. Por eso es que ya sea por lo que nos dice la teoría del corto plazo o la del largo plazo, la zona 2 pasa a ser la zona más importante. ¿Se entiende? Para el que preguntó, si quiere preguntar algo. Sí, acá también preguntan acerca de lo que es la producción y lo que es... hola, profe, lo que no me quedó claro Sí. es lo que me dice cuando tanto la producción y el costo marginal. ¿Qué Ajá. es o qué me dice la producción y el costo marginal? Bueno, vamos a costo marginal. ¿Qué me está diciendo el costo marginal? Bueno, vamos para abajo. Traten, miren, como son bastantes conceptos parecidos, pero siempre recuerden, porque algunas veces les dicen, grafiquen las tres zonas de producción y hacen las gráficas de costo. O sea, siempre recuerden que producción es siempre, estamos hablando de picos. O sea, son todas gráficas porque estamos maximizando lo que queremos producir. Cuando hablamos de costo, tienen que ser todas parábolas porque estamos hablando de costos mínimos. ¿Mm? Les digo porque muchas veces en los exámenes uno le dice, a ver, grafique la curva de producción y grafica la curva de costos. ¿Mm? O sea, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Vamos a lo del costo marginal, preguntaba, ¿no? El costo marginal, igual que el concepto de producción marginal, es la variación unitaria de la cantidad producida. Si variamos una cantidad de lo producido en una unidad, ¿cuánto se nos modifica el costo? ¿Mm? O sea, eso en términos de gráfica es la relación, ¿sí? Porque la fórmula que me dice la de variación unitaria del capital, del costo total, o sea, ¿cuánto es la variación del costo total? Cuando se me modifica en una unidad la cantidad. Eso, en términos de gráfica, sería ir trazando la tangente punto por punto a la gráfica de costo variable. Como hacíamos con la de producción, acá va a pasar lo mismo con la de costos. Hay acá una zona donde cambia la curvatura, porque es la tangente punto por punto a la curva de costos variables, y ahí en ese punto es donde se produce el mínimo del costo marginal. Porque pasando ese punto, ahí ya fíjense qué pasa con las tangentes. Acá la tangente, estamos en el mínimo de la tangente punto por punto,
y acá vuelven a subir, ¿me entienden? O sea, acá, si uno iría trazando la tangente punto por punto, a la gráfica, acá, punto por punto, acá se llega al mínimo, y acá vuelve a subir. ¿Qué es lo que está mostrando acá? Va bajando la curva de costos marginales, llega al mínimo y vuelve a subir. A su vez, pasa lo mismo que pasaba en la curva de costo marginal con la curva de costo medio. La curva de costo medio decíamos que era acá donde la secante se hace tangente a la curva de costos variables. Ese era el mínimo del costo variable medio. Eso es lo que está mostrando acá, ¿ves? O sea, donde la tangente a la curva de costos variables me está dando el mínimo de los costos variables, que se corta también con la curva de marginal. Ese es un punto muy importante. Ustedes ven que la curva de costos marginales está cortando en el mínimo de los costos variables medios y está cortando en el mínimo de los costos variables totales. Porque si acá también trazáramos la tangente a la curva de costos totales, donde es tangente, ahí se da el mínimo de los costos totales medios. O sea, la curva de costos marginales me está cortando a todos los mínimos. Y acá, justamente, a partir desde este punto, hay algo que no les he dicho y es importante. Como me está marcando costos unitarios o costos medios, para el que va a producir, fíjense que hay acá marcado dos colores, ¿no? Hay un color que va desde el costo variable medio hasta el costo total, porque esta es la zona que el productor va a poder producir, pero va a poder producir sabiendo que con eso no cubre, no va a poder cubrir, está sin cubrir todavía los costos totales. Recién cuando empiece a la parte esta verde de la gráfica marcada, a partir de ahí recién va a empezar a tener ganancias. ¿Por qué? Porque recién a partir de ese punto hemos empezado a hemos cubierto los costos totales de producción, los costos totales medios. O sea, usted como productor, ¿qué va a decir? Bueno, en la zona amarilla, en esa partecita marcada con amarillo, lo que me está diciendo es que me conviene producir, pero no estoy cubriendo todos los costos. Estoy empezando a cubrir, empecé a cubrir ya los variables medios, los cubrí. Y empecé a cubrir parte de los costos totales medios. Pero recién cuando llegue al punto acá donde se hace mínimo el costo total, recién a partir de ese punto he cubierto todos los costos. El variable medio y el total medio. Y a partir de ahí recién me va a convenir empezar la producción. ¿Se entiende? No hay más preguntas por ahora y les pedí que habiliten su micrófono para preguntar también. Bueno, no está habilitado mi micrófono. A los chicos, bueno. Yo tengo que habilitar mi micrófono, ¿Seba? No, les pedí a los chicos que pueden participar y para eso habiliten su micrófono. Bien, bien. Profe, buenas tardes. Y buenas tardes. Quería consultarle, cuando hablábamos del punto de equilibrio, Sí. o sea, estábamos relacionando con como el equilibrio que hay entre los costos, digamos, o cómo lo tendría que tomar, porque eso es lo que no lo entendí bien al punto de equilibrio. Bien. Es que acá no hay ninguna gráfica donde esté el punto de equilibrio. Eso no hemos puesto. El punto de equilibrio, fíjese en esta gráfica, ¿no? Acá tenemos costos fijos. Ahí vamos a una más sencilla para que no se les complique tanto. Acá. Usted tiene ahí la gráfica de costos totales. En esta misma gráfica yo tengo cantidades y acá costos, ¿no? Pero nada impediría que en esta misma gráfica yo podría llegar a graficar el precio es constante, ¿no es cierto? O sea, yo podría graficar, y acá si graficara las ventas,
O sea, si yo graficara venta, a 0 no hay ninguna venta. A 1, 1 por el precio, me va a dar acá una recta que en un determinado momento esa recta me va a cortar a los fijos y después me va a cortar a los variables. ¿Se comprende? O sea, una recta, porque acá va a ser una recta cuya pendiente va a ser el precio por la cantidad. La pendiente va a ser el precio, ¿se entiende? Cuando esa recta de ventas, me corta, cuando me corta costos fijos, acá yo puedo tomar la lectura y decir, yo con estas ventas cubrí fijos. Sigo con la gráfica de ventas y acá llego hasta este punto. En este punto voy a poder decir, acá cubrí todos los costos. Cubrí todos los costos y pasando ese punto recién empiezo a tener ganancias. ¿Se comprende? O sea, la gráfica de ventas sería una recta que corta acá, una recta que corta a las dos. Va a cortar a la de fijos y va a cortar a la de variables. Donde esta recta, cuya pendiente es el precio por cantidad me dan las ventas, acá, cuando me corte a fijo, yo voy a poder decir, bueno, las ventas que hice, y acá puedo tomar la lectura de cantidades, por decir un ejemplo. Yo vendiendo 150 ya cubrí los costos fijos. Sigo con esa recta para arriba, porque tiene la misma pendiente la recta, y esa misma recta me va a cortar a costos totales. Yo puedo decir, en este punto donde la recta de ventas me corta a los costos totales, cubrí todos los costos. Yo podría decir que con 250 cubrí todos los costos. Recién a partir de los 250 en adelante voy a empezar a tener ganancias. ¿Se entiende? Antes no. Por eso el punto de equilibrio me permite conocer eso. O sea, graficando las ventas, ver dónde me corta a los costos y decir a partir de qué punto voy a empezar a tener ganancias. Ustedes lo van a ver en muchos videos, lo simplifican un poco y hacen como que los costos variables los toman directamente como rectos. Y ahí grafican directamente las ventas y ven dónde las ventas cortan a costo fijo y dónde cortan con los costos totales. Y esos son los dos puntos que me van a permitir el análisis y decir, bueno, acá en este punto ya cubrí costos fijos. En este otro punto cubrí costos variables. A ver, yo le hago un dibujito. Acá, no sé si se va a poder ver. Trato de hacerlo acá en una perdón, ¿no? Trato de hacerlo acá en una lámina para que, a ver si usted lo puede, costos totales. Costos, cantidad. ¿Se puede ver? ¿Ven? ¿Alcanzan a ver? Sí, profe. Un poquito más arriba. ¿Ahí? Ahí, sí. Ve que hay dos gráficas, ¿no es cierto? Claro. Está, por un lado, los costos fijos, ahí para simplificársela, se la dice a los variables, se dice recta, como una pendiente recta. Muchas veces, cuando se hacen los casos de análisis, se los toma directamente así como si tuvieran esa forma. Bien. Usted ve que esta otra gráfica que grafique con azul serían las ventas. Las ventas cortan en dos puntos. A ver, le pongo. El punto 1 y el punto 2. ¿Ve? ¿Está viendo? Profe, ¿puede alejar un poco la carpeta? Ahí se ve. ¿Se puede ver? Un poquitito más arriba nada más. Ahí. Ahí, perfecto. Perfecto. Entonces ustedes ven, chicos, que hay dos puntos ahí. La que está hecha con azul es la curva de ventas. Donde las ventas me cortan en el punto 1, me están cortando ahí. ¿Qué quiere decir? Que con las ventas que hice, he cubierto en ese punto los costos fijos. Y más arriba, corta en el punto 2, ahí ya cubrí costos totales. Recién a partir de ese punto voy a empezar a tener ganancias. O sea que hay una cantidad, 1, que
que vendiendo esa cantidad cubro costos fijos. Y después en 2, correspondería con la cantidad 2, voy a cubrir los costos totales y a partir de ese punto recién voy a empezar a ganar. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, ahora sí logré entender bien. Entonces, en ese punto, en el punto 2, ese es el punto de equilibrio. Es el punto donde los costos y las ventas se igualan. Ahí es el mismo punto, digamos, ¿no? Recién a partir de ese punto, todo eso que está graficado ahí con rayitas serían las ganancias. Recién vamos a empezar a tener ganancias. Perfecto, comprende? se entendió muy bien. Sí, profe. Ese es el punto de equilibrio. Les advierto, les aclaro algo. Porque competitivamente uno va a buscar de que los costos fijos sean más chicos? ¿Qué es lo que me va a permitir tener costos fijos más bajos? Yo les voy a trazar con línea de puntos, acá en esta misma gráfica. Miren, chicos, ¿se ve? He trazado ahí como si hubiera bajado ya los costos fijos, bajé los costos fijos, y fíjense que con unas cantidades, yo puedo, vendiendo menos, ya cubro todos los costos totales. Porque se desplaza todo, ¿ven? O sea, las ventas siguen siendo lo mismo. Pero yo al bajar los costos fijos, si las variables son iguales, bajé los costos fijos, se me corrió la gráfica, entonces las cantidades y el punto de equilibrio se me desplaza. O sea, yo necesito menos cantidades para cubrir los costos totales. ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Sí? O sea, en eso se basan las empresas. Las empresas, para ser competitivas, tratan de que sus costos fijos sean bajos. ¿Cómo logran ese punto? Tercerizando. Hay un concepto que es el de tercerización. ¿Qué significa tercerizar? Tercerizar significa de que determinados costos yo los transfiero. Ponga un ejemplo, la limpieza de la fábrica y de la parte administrativa. Le paga una empresa el servicio de limpieza. Entonces, ¿qué pasó? Se me achican los costos fijos, porque es diferente tener la cantidad de empleados que tengo que tener yo para la limpieza. Tengo que tener, supongamos que con 3 empleados alcanza a limpiar, pero esos 3 empleados tienen que tener reemplazantes por si se enferman, o sea que tengo que contratar a otros si faltó. Le tengo que pagar salario familiar, le tengo que pagar los aportes, le tengo que pagar todo. La cuestión que a la empresa le termina resultando muchísimo más barato que vengan una empresa de que se dedique a ese servicio de limpieza, en 1 hora, 2 horas le hace la limpieza y se le paga un monto fijo. Entonces ese costo fijo, en lugar de tener tantos empleados que se ocupen de la limpieza, se me baja. Otra forma, hay empresas que necesitan empleados, sobre todo las de servicio, que hagan las lecturas. Por ejemplo, por darles un ejemplo, en el caso de GESA. ¿Cómo cobre GESA? Tiene que salir a tomar la lectura de los que han consumido el medidor. Entonces, si tiene que tener empleados que se dediquen nada más que a eso, tiene que tener varios empleados que hagan el recorrido. Es distinto a que venga una empresa que se dedique a ese servicio y le dice, mira, yo te cobro tantos pesos por cada medidor que te leo. Te sale más barato. Entonces hay un montón de servicios que se van tercerizando. Y eso hace de que los costos fijos sean más chicos y entonces la empresa empieza a ser más competitiva. Porque sus costos van bajando, sus costos totales bajan. Son cada vez más chicos. Eso hacen muchas empresas. Y otras empresas, las empresas que exportan zapatillas, que exportan determinados productos, como el mercado internacional es un mercado muy competitivo,
salen a competir nada más que con costos variables. ¿Qué hacen? Dicen, bueno, los costos fijos yo los amortizo dentro del país. Yo sé de que vendiendo tanta cantidad de, supongamos que sean zapatillas, yo ya vendí en el país, vendí 100.000 pares de zapatillas. Ya no me interesan los fijos porque yo ya los tengo cubiertos. Entonces salgo a competir nada más que con los costos variables. Entonces soy súper competitivo, porque lo que me va a quedar de margen de ganancia va a ser mucho más grande, porque mi beneficio va a ser el costo variable más el beneficio, ese es el precio que me pueden pagar en el exterior. ¿Entienden? O sea, hay muchas formas de competir, pero hoy, por eso las empresas tratan de reducir sus costos fijos, porque para ser competitivos tienen que tener costos fijos bajos, y por eso hay determinadas empresas que lo liquidan los costos fijos. Los hoteles, los costos fijos los matan, porque se imaginan tener que pagar al conserje, a la que hace la limpieza, o sea, tienen la luz, el agua, todos los meses, entren o no entren turistas, tienen que pagarlo. Por eso, fíjense la importancia que tienen ahora con esto, con el COVID, cómo ustedes se pueden pensar la cantidad de empresas que van a cerrar, y la del turismo, que es un servicio, va a ser una de las, el grupo empresario, uno de los más castigados. Hay un montón de grupos, las pymes también, por supuesto, pero la parte de turismo está frita, digamos, está bien castigada, digamos. Profesor, una consulta ahí cuando decía que, por ejemplo, una empresa que exporta después el producto sale a competir solo con el costo variable. ¿Eso significa que de todo lo que venda, todo va a ser simplemente la ganancia porque ya se cubrieron los costos fijos? Exacto. Y ahí se va, o sea, eso les permite a ellos variar un poco el precio de lo que del precio al que se vende dentro del país de afuera. Exacto, pueden ofrecer un precio más bajo, porque Claro. tienen más margen, tienen muchísimo Y eso más quizá margen. le favorece el aumento de ventas, digamos. Claro, tienen muchísimo más margen de ganancia y les permite bajar el precio. Claro, ok. Eso les permite bajar su precio y estar en situación de competitividad. O Claro. sea, la competitividad para Argentina es bastante compleja, porque así como, si bien por un lado uno dice, bueno, la parte logística es un gasto, pero a la hora de yo poder cotizar, si usted, supongamos que por decir algo, Córdoba, que fabrique calzados y quiere exportar, al costo de traslado, que sería el costo logístico de llevar sus pares de zapatos al puerto, lo tiene que cobrar. ¿Quién se los va a pagar si no? O sea, tiene que estar dentro del precio. Y eso en muchos productos nos saca de competitividad. En muchos productos. A nosotros lo que nos mata, todo lo que es comercio exterior, la lleva, Argentina es un país muy grande, y llevar los productos a los puertos para poder exportar, todos los costos logísticos, productos que por costo en la puerta de la fábrica o en la puerta de la finca son recontra competitivos, ya en el puerto, en la puerta del puerto ya dejan de ser competitivos. Y ahí ya entramos en otro concepto que no lo hemos puesto acá, pero sí que tiene que ver con comercio internacional, los precios CIF y los precios FOB, Cost, Insurance and Freight, o sea, el costo, el seguro, puestos, digamos, en la puerta del puerto, en los precios CIF. Y cuando la gente, una pyme, va a alguna reunión o va a ofrecer, porque muchas veces se hacen esas ferias internacionales y la gente lleva sus productos para ofrecerlo, lo primero que le preguntan a alguno que esté interesado en su producto, le va a decir, ¿cuál es tu precio CIF? Hay que saberlo. O sea, si uno quiere competir, quiere entrar en comercio exterior, no se puede ir a una mesa de negociación o a una mesa de ofrecer productos si no conoce su precio CIF. ¿Me entiende? O sea, ese es otro campo de análisis, pero fíjense, ya sea dentro del país o fuera del país, los costos, el análisis de costo pasa a tener una
una trascendencia muy grande. ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Se han quedado medio conflictuados con los costos? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿vamos Sí. a tener una clase de práctica hoy o consultas con el otro profe? Justamente ahí me estaba preguntando Seba, ahora lo llamo para que me confirme, porque me esperan un minutito para ver si me confirma que si está disponible o no. Bien, profe, gracias. ¿Era pregunta sobre el práctico, chicos? ¿Querían hacer preguntas sobre el práctico? Sebastián. Sí, no hay más preguntas por el chat. No, tampoco me contesta, debe haber tenido algún problema porque tampoco me atiende el profe Casas. No sé si ¿qué querían preguntar algo sobre el práctico? No hay consultas en el chat. ¿Todos ya han resuelto el práctico de costos? Profesor, el práctico de costos creo que todavía no lo subieron a la plataforma. El último que teníamos era el de la teoría de la producción. Nada más. Ajá, Sí. ajá. Bien. Bueno, en todo caso, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre los prácticos. Profe, cualquier cosa, yo creo que si les surgen dudas los chicos por los que nos están preguntando ahora, de última lo podemos mandar igual por el grupo y está usted y está el profesor Casas también, ¿no? Bueno, De WhatsApp. buenísimo. ¿Cómo la ha visto la clase? ¿Va comprendiendo? ¿Cuál es su opinión? Sí, por mi parte, la verdad que se entendió muchísimo la parte de costos. Se entiende mucho más quizá cuando se lo explica y da otras cosas que no solo están en la teoría, sino un ejemplo más práctico y eso creo que nos favorece a nosotros. Bueno, en todo caso, si ustedes repasando cualquier duda, hay muchísimo, como les dije,
una página que les recomiendo, que está todo bastante muy bien explicado, también si quieren consultar, está disponible para que lo vean en videos, es la de la UADE, la Unión Argentina de Empresas. La UADE tiene clases muy interesantes y muy claras también, y con muchos casos resueltos que les pueden también ayudar para tener una mejor comprensión. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, no sé, Sebastián, si no hay ninguna pregunta. Profe, Sí, escucho. disculpe que tengo una duda con respecto a los trabajos corregidos que ya los volvió a pasar a la profe Valdivieso a los que le entregaron el trabajo 4 y 5. Ah, Las correcciones que nos hizo, ¿hay que corregirlo y enviárselo de nuevo o solamente lo tenemos para nosotros y no hay que enviárselo de nuevo? Porque nosotros hicimos las correcciones, pero no sabemos si están bien para que lo corrija la profe y bueno, estudiar bien de eso, digamos. ¿No le comentó nada? no, tendrían que preguntarle a ella, la verdad que no me comentó nada, así que en todo caso háganle la consulta para ver si tienen que hacerle la devolución. Ah, bueno, gracias. Profe, para el caso del trabajo o la evaluación que lleguemos a tener, ¿sería hasta el TPC inclusive? Y es todo microeconomía, o sea, entra la parte de costos también. Todo lo que se ha visto, digamos. Porque como le digo, ahora tenemos que empezar con macro, toda la parte de macro. Yo para que lo vayan pensando, ustedes, digamos, cómo se contactan entre grupos, se contactan vía eh, con el Google Meet o con alguno de estos o directamente por WhatsApp. En el caso de mi grupo nos contactamos los hacemos a los trabajos por Google Drive y en caso de que alguno no entienda nos pasamos páginas o videos, cosas para que vayamos ayudándonos entre todos para los distintos puntos. Ajá, ajá, ajá. ¿Cómo, cómo lo ve usted esta propuesta de hacer esta infografía de un determinado producto? ¿La ve factible, la ve compleja? Yo creería que va a estar buena para poder trabajar en grupo, cosa que va a ser algo, según mi opinión, capaz que a lo más, como al ser grupal, está bueno porque podemos aportarnos entre todos en caso de que uno no logre entender bien algo. Porque capaz que si Bueno, estamos solos, como el tema es largo y extenso, también se nos va a hacer un poco más pesado solo analizar. Creería que está buena la propuesta para hacerlo grupal. No sé qué opinan los demás chicos. bien, Sí, bien, profe, bien. yo opino Sí, igual porque por ahí quizá uno tiene más fortalecido un concepto y otro no tanto, entonces entre nosotros nos podemos ir ayudando y aparte creo que está bueno porque ponemos en práctica todo lo de los conceptos que estamos viendo de micro en esa infografía, me parece que está muy bueno. buenísimo, buenísimo. Un poco esa es la idea, ¿no? Porque eh, todo este ejercicio apunta más que nada a la comprensión, porque fórmulas y esas cosas, ustedes han visto de que la memoria
es volátil. Y cuando necesiten ver una fórmula la van a poder buscar de internet, o sea, ya la memoria no es una condición tan importante. Es mucho más importante la comprensión, que ustedes puedan entender qué se les está preguntando y que puedan tener criterios, que eso es lo que se apunta, digamos, desde lo que es lo que se busca, que ustedes tengan criterios de decisión más que nada. Sí, yo creo que cuando se aplican los conceptos, mejor, digamos, le queda a cada uno, entonces incluso después es más extensivo para saber reconocerlo ya en otras situaciones. Perfecto, perfecto. Bueno, así que no está cargado todavía la parte de producción. Bueno, yo calculo que que lo cargarán ahora en el aula, así podemos cerrar esto y ya empezar a pensar. Yo esta semana ya voy a pensar ya voy a poner las condiciones de este trabajo, porque por las dudas ya quieran ir adelantando. Que se les va a pedir concretamente, porque esta es la parte grupal y como les digo, después hay una instancia individual que es donde va a ser una pregunta nada más, que van a responder así en un tiempo determinado para que la puedan enviar. Esa es la instancia individual. No sé, chicos, si hay alguna otra pregunta. Sebastián, no sé qué. Sí, Si eso es no. todo, profe. Por el chat no hay ninguna pregunta. Ajá, Y bueno, tienen la posibilidad de habilitar sus micrófonos y también preguntar. claro, claro, claro. Bueno, no sé, en todo caso, veremos que si aparecen algunas preguntas para que la hagan por WhatsApp. Y bueno, nos estamos viendo si Dios quiere el otro lunes. Perfecto.